315 días de administración, 90 desde el comienzo de la segunda sesión ordinaria. Como dije, quedan 5 días para la culminación de la misma. 297 días de la administración de Donald Trump. Estará también con nosotros la representante Adriana Gutiérrez y Colón. Y se acabó lo que se daba por ahora. Ayer se firma y se aprueba, o se aprueba y se firma, debo decir, en el orden de los asuntos, finalmente la resolución de presupuesto para extender ciertos asuntos para el 30 de enero del 2026, pero una vez el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo firma, el proyecto que aprobó la Cámara de Representantes ayer con el aval primero del Senado Federal, se da paso a la apertura hoy mismo de las entidades federales, entre ellas los controladores aéreos y tantas otras que han estado por 43, casi 44 días fuera de sus empleos porque se había trancado el presupuesto, cosa que la Constitución no permite que ocurra aquí en Puerto Rico, hay que decirlo. Se previó que eso pudiera pasar y hay una disposición constitucional que si no se ponen de acuerdo a la legislatura para los propósitos de que sí, que no, pues se continúa con el presupuesto del año previo. Y a eso hay que insertarle la presión que tiene la Junta de Supervisión Fiscal a los efectos para constituir lo que es un presupuesto balanceado y lo que ya sabemos que incluye la ley promesa. Pero como les dije, la Cámara de Representantes aprobó el miércoles un acuerdo, luego de 43 días prolongado el cierre, y muchos desacuerdos entre republicanos y demócratas, particularmente por el dinero que tenía que ver con la cubierta de salud, lo que conocen como el Obamacare, y si se le hacía el pago a las aseguradoras, si se le daba a la gente, qué era la mejor opción para esos cientos de millones de dólares que se provee para la cubierta básica de millones de norteamericanos que requieren de la misma porque no pueden costear un plan privado y a veces no tampoco cualifican para lo que es los programas de beneficencia Medicaid o Medicare. Se aprobó el proyecto 222 a 209, 6 demócratas votando a favor y 2 republicanos votando en contra. Así que aquí hay de todo. Cualquier parecido con nuestra realidad boricua, pues no se sorprendan. La medida incluye un paquete de gastos que financiaría el gobierno este enero, como dije, así como 3 proyectos de ley de gastos separados para cubrir programas relacionados a la agricultura, construcción militar y los veteranos y las agencias legislativas durante la mayor parte de 2026. No todo pudiera nuevamente colapsar al 30 de enero del 2026, sino que hay ciertas cosas que continuarían, entre ellos el programa de asistencia nutricional para que no pase lo que ha ocurrido en estas últimas semanas. Incluye una disposición que revertiría los despidos de trabajadores federales durante el cierre, que ocurrieron durante el cierre, y garantizaría el pago retroactivo para aquellos que han sido suspendidos. Hay una determinación del Tribunal Supremo en días recientes que dice que el dinero que adelantaron los estados o territorios para propósitos del programa de asistencia nutricional o del programa de asistencia nutricional suplementaria no será reembolsado a los estados. A pesar de que Trump había dicho que no iba a tener mucho problema con eso, se parece a algo que pasó aquí recientemente en términos de una determinación de una agencia versus lo que dijo la gobernadora, pero voy para allá ahorita. Distintas agencias federales han pedido a sus trabajadores anticipadamente que este jueves retomen sus puestos de trabajo, ya que posterior a la firma de Trump esa noche, la vigencia del cierre había culminado. El presidente firmó el miércoles la medida y con eso se debería dar paso ya desde hoy a que muchas de las agencias federales comiencen sus labores. Esto va a tomar tiempo, no va a ser inmediato, porque esos 43 días pues habrán pasado muchas cosas y tendrán que ponerse al día. Habían unos skeleton crews en cada una de esas agencias, hay que decirlo también, para que el sistema no colapsara, y esto pues se previó en algún momento dado para propósitos de cómo funciona el gobierno y las necesidades apremiantes que tiene la nación, porque no es la primera vez que ocurre, ha sido el más extenso
El anterior había sido por 39 días, hubo uno de 21 y uno de 16, siempre se los recuerdo, en las presidencias de Clinton y de Obama también. Pero lo que no necesariamente ocurre todo el tiempo es estas resoluciones continuas que se aprueban y que ponen en precario nuevamente otra situación política de cara al 30 de enero. Y esto es convulso y complicado porque conforme se acerque más, y escúcheme bien, a la elección de medio término, que no va el presidente, pero que sí los representantes y senadores se tienen que acoger al mandato del pueblo, esto les marca y les muerde con sus electorados en sus distritos. Y al final del día la salvación es individual. Y ya sin esto del cierre, se había pronosticado que pudiera haber cambios mínimamente en la Cámara de Representantes, que es quien aguanta la bolsa de dinero, quien tiene el cofre allí, quien le da paso a las medidas tributarias o de ayudas o de lo demás. Todas esas iniciativas comienzan en la Cámara de Representantes federal, igual que pasa en Puerto Rico para propósitos de todo lo contributivo y lo presupuestario. Así que hay que estar atentos a ver cómo siguen estas discusiones de cara al 30 de enero, que es la fecha hasta donde se extendió y se accedió a ciertas cosas para ver qué ocurre principalmente con el asunto de el seguro de salud para millones de norteamericanos en la nación. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el compromiso, si alguno, de republicanos y demócratas? Miren, otra cosa que ocurre, y saben que siempre toco el tema energético desde esta trinchera porque de algo me he empapado por diferentes razones que no vienen al caso, pero he estudiado a fondo esto y me mantengo vigente en toda información que sale. Y a pesar de que esto de que les voy a hablar no es nuevo, ya venía rondando esa sombra y se le ha dado varios nombres a este tipo de impuesto, de imposición. ¿Se acuerdan del impuesto al sol? Sí, una tarifa o una partida que le quieren imponer a la gente que de buena fe decidió, ya yo me jalté de esta cosa y voy a poner mi sistema allí, aunque pague más caro. Pero tengo luz, como me dice el señor que canta, baila y se aplaude. Entonces, es una inversión que se hace de miles de dólares. Dependiendo de la necesidad que usted tenga, las placas que tenga que comprar, las baterías que tenga que tener, lo que se le dañe, todo lo demás. Y hemos visto aquí inclusive las diferentes ofertas que tienen las compañías para propósito de cuánto te va a salir, cuánto te va a ahorrar. Pero en ninguna de estas se había contemplado algo que hay en un reglamento. Me parece que es del año 19. Lo tengo por aquí apuntado. Sí, del año 19. El del 2017, pero va en contravención a la ley del 19, que es la ley, una de las vertientes de la transformación energética. Y en ese reglamento se establece que si usted quiere poner un sistema en su casa, usted tiene que mandar a hacer un estudio. Y yo les había hablado de esto anteriormente. Y ese estudio pudiera prevenir que si 3 de sus vecinos tienen estos sistemas y mandan demasiado voltaje para ese palo, para ese poste, y ese transformador lo vuela en pedazos y usted que no pudo hacer la inversión, entonces se quedó sin nada. Y ellos sí seguirán para propósito de generar y utilizar lo que almacenan. Y le afecta a usted que no hizo la inversión ni tiene un sistema solar o de viento o lo que sea que usted tenga en su casa, de energía renovable. Y eso pues uno dice, pues si van a hacer lo que lo hagan bien. Porque si van a hacer colapsar el sistema que ya está medio complicado en ciertas instancias, y me refiero no a lo que atraviesa la isla, ni a los megageneradores, al poste que está en su casa, que cada cierto número de casas hay un transformador. Pues ¿quién se puede poner que haga un estudio? ¿Hay que hacer un estudio por cada casa? Pues mire, parecería que sí. Porque lo que daña a los equipos, inclusive ese generador o ese transformador que está en el poste, que lo que hace es que esa línea que viene de por allá de donde se genera, va bajando ese voltaje para que a su casa le lleguen los 120 voltios o los 240 o 220, como usted le quiera llamar, para la lavadora y la secadora. Pues, conforme a eso hay que ver, fíjense lo que les voy a decir,
No cuánto entra esa propiedad, porque aquí nadie se desconecta del todo, sino cuando esa persona que genera un exceso quiere enviar y devolver para obtener unos dineros, lo que es el reglamento de medición neta, estoy hablando. ¿Y qué es eso? Que usted utiliza parte de lo que tenemos todos en la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que queda de ella, o el servicio eléctrico, lo que le llaman el grid, la red. Y la otra parte que usted genera en su casa, en su residencia, o en su comercio, o en su industria. Y no toda esa infraestructura está capacitada para que haya mucha gente no solamente recibiendo, sino enviando para allá. Pues mira, eso es fácil, Eddie. Hay gente que solamente genera y usa y que no envía para allá. Y si tú quieres usar, pues págate el estudio para ver que no me vaya a colapsar mi infraestructura en mi calle o en mi urbanización. Parece elemental. Hasta el marciano que no vive aquí, que baja de vez en cuando, lo pudiera entender. El pequeño problema es que se le quiere cobrar una cantidad de $300 a cada persona que hizo su inversión, que tiene sus baterías y sus placas en su casa y que no necesariamente pudiera adscribirse al programa de medición neta, que no es otra cosa que yo recibo, pero también envío. Y eso quizás no se le explicó cuando hizo su inversión y no estaba en la mente de esa persona. No se les explicó que eso pudiera ser una potencialidad. Que haya ese cobro como un costo adicional, haber comprado las placas, la instalación y todo lo que se paga y se financia en muchas instancias. Eso se ha demonizado, más allá de lo que les acabo de explicar, que es como que Luma, que trabaja con la transmisión, distribución, facturación, remodelación y reconstrucción del sistema, el gerente que contratamos a eso, quiere cobrar eso para ganarse ellos los chavos. Mire, está en un reglamento aprobado desde el 2017 que Luma no estaba todavía en funciones. Eso lo aprobó la Autoridad de Energía Eléctrica y el negociado. No tiene nada que ver con Luma. Que ellos ahora lo quieren reforzar porque se han dado cuenta que pudieran colapsar esa infraestructura dilapidada por años, que no se le ha dado el mantenimiento, que no se ha provisto para hacerlo. Pues mira, eso es parte del problema que tienen con el gobierno, de si les pagan o no les pagan para poder hacer el trabajo. Pero trascendido eso, ahora hay una propuesta legislativa que ya pasó de la Cámara de manera unánime y ahora está en el Senado. Y se trata de la resolución conjunta de la 193. Dice que para paralizar esta ilegalidad. Yo no sé si es ilegal, si está contenido en un reglamento que nadie ha impugnado. Cuidado ahí. Y dice que si usted se quiere adscribir al programa de medición neta, y no todo el mundo que tiene sistemas renovables en sus casas se adscribe a esto, porque si yo la uso toda, no te mando nada para allá. Punto. Y se acabó. Y la uso toda y la genero yo toda. Eso también tiene otro caveat, ¿verdad? Otra particularidad, que no todo lo que tú envíes para allá te van a pagar por él, porque hay una parte que va para las escuelas. Eso fue, ¿verdad?, una iniciativa legislativa, que 1% de lo que usted genere y envíe para allá va a las escuelas, y el exceso de eso entonces es lo que le pagan, una centavería ahí por kilovatio hora. Pero hay gente que paga o que no paga o que tiene cuestión negativa, ¿verdad? Y le llega por 3 pesos, por 4 pesos. Hay gente que tiene crédito, inclusive, particularmente en las industrias, porque envían para allá más de lo que consumen. Por eso es que se llama medición neta. Te envío, recibo. Y a base de eso, pues se establece la tarifa que paga esa persona. Además de que tienes que pagar por lo que compraste y por lo que instalaste y todo lo demás, como si fuera, o es una mensualidad. Así que es una situación difícil y complicada. Pudiera establecerse que es justo que esa persona se cerciore que antes de enviar el voltaje para allá, el poste lo aguante. ¿Quién debería pagar por ese estudio? Debería ser el operador privado. La política pública del Estado ahora es tener más energías renovables, porque mientras más gente se mueva para renovables, menos va a generar la Autoridad de Energía Eléctrica, Luma, genera, y todo el mundo. Se le daña su modelo de negocio. Y por ahí es un poco donde se ha demonizado este asunto, porque ellos le vendieron que tenían 1 millón y pico de abonados. Y ese 1 millón y pico de abonados todos los meses les va bajando porque más gente se adscribe. Y entonces se les hicieron unas representaciones en ese contrato del 2018, tanto a Luma como a Genera,
que ibas a tener X número de abonados. Y la Junta se metió aquí, pero dejó la Junta de Supervisión Fiscal, me refiero, dejó eso a un lado, porque también, para propósitos de renegociar la deuda y el pago a futuro de la deuda que existe y que todavía no se ha reestructurado, esto va a incidir. Porque esa gente que tiene energía renovable va a decir, ¿a cuenta de qué tú me vas a cobrar eso? Yo estoy fuera, yo genero mi propia energía, yo no uso tu sistema, yo no te voy a ayudar a pagar la deuda. Y ahí es que entonces está el asunto del impuesto al sol, porque esa gente en algún momento sí estuvo en el grid. Y particularmente cuando se generó esa deuda que hay que pagarla porque el dinero cambió de mano. Y entonces en tanto y en cuanto los hacemos responsables. Esa es otra conversación que no necesariamente tiene que ver con esto, pero la visión, la percepción es que esto es una penalidad para que la gente no se meta a los renovables. Yo no sé si un one time fee de $300, oye, es pesado, no estoy diciendo que sean 10 pesos ni 5 pesos, pero si eso va a limitar el asunto de que más gente se mueva a la energía renovable por una sola cosa, el sistema no es confiable, no hay suficiente generación. La estructura o la infraestructura que por donde transcurre la energía está dilapidada y no es confiable, punto. Y pague usted más o pague usted menos. La cuestión es que cuando tiene placas y baterías, usted siempre va a tener luz. Y cuando prende ese switch, cuando prende el blower, el horno, la estufa, lo que sea, los aires, usted va a tener. Y eso hay gente que no le tienen precio y que lo va a hacer como quiera. Igual que la gente que compra las plantas eléctricas, más allá de los procesos de emergencia, ¿verdad? Pero ahí está, ahora en manos del Senado, esta resolución para prohibir lo que por reglamento se permite. De nuevo, nadie ha ido al tribunal a impugnar ese reglamento por alguna de las consideraciones que se pueden impugnar en los reglamentos. Es la ley, actualmente es el Estado de Derecho y el legislador tiene plena prerrogativa de cambiarlo en cualquier momento. Para eso hay un negociado que debería proteger los intereses. Para eso hay una oficina inexistente de protección al consumidor que parece que en algún momento incidió aquí, hay que decirlo también, pero que no ha pasado nada. Y ahora, y les traigo esto porque es que no nos podemos molestar cuando el guardia te da break por comerte la luz o el pare y el día que te para te multa. Porque hay una disposición ahí escrita que dice que usted no se puede comer el semáforo ni se puede comer la luz, el pare. Si le dan break y no le pasa nada, pues santo y bueno. Pero el día que se pare, el día que lo paren y le multen, usted no se puede molestar. Y aquí hay un reglamento que dice que esos $300 se pueden cobrar. No pelee conmigo, eso dice el reglamento. ¡Lea el reglamento! Mire, ayer hubo una actividad del Grupo Unido de Importadores de Automóviles. Y allí trascendió una información que no es nueva, que venimos difundiéndola desde hace un tiempo y que es muy preocupante para usted, es muy preocupante para el gobierno, para la administración de turno y para la economía de Puerto Rico a futuro. Y no les quiero asustar a estas tempranas y tiernas horas de la mañana, pero se trata de la estructura de arbitrios de los vehículos que junto con los aranceles ahora complica bastante y ya ha habido una reducción en los últimos 6 meses o inclusive los 11 meses de cerca de un 10% de la venta de vehículos típica que existe en Puerto Rico. Y en comparación con el año 2024 ni les cuento. ¿Por qué esto es importante? Yo no tengo pensado comprar un carro, Eddie. Vaya que bregue el que quiera. Esas tasas de lo que se cobra por arbitrio tienen unas estructuras dependiendo de lo que el carro cueste. Y a base de eso, se cobra ese arbitrio que pudiera considerarse un arancel. Y si esto se mira con detenimiento, es los mismos aranceles que cobran otros países y nos pudiera venir en contrario. Eso en términos de política pública para lo que ha establecido Donald Trump. El problema con esto del arbitrio es que ya por lo menos las primeras 2 escalas, de acuerdo a lo que vale el vehículo cuando usted lo compra en el dealer, ya están obsoletas. La primera escala, y esto es para carros nuevos que llegan, porque aquí no se fabrican carros.
La primera escala, la primera estructura de imposición de arbitrio, que equivale a cerca de $637, nos dice ayer la información, es para un vehículo nuevo que valga $6,000. La segunda es de $10,000. La segunda es como entre 12 y 13. Esas tres escalas están inoperantes porque no hay carros nuevos de esas cantidades. Y más ahora con los aranceles y con la inflación. Ya los carros se estaban financiando a 72 y 84 meses para que usted finalmente adquiera el vehículo. Están contemplando hacerlo a 96. ¿Por qué? Porque lo que busca el consumidor es el pago mínimo que tiene que hacer irrespectivo de cuánto sea la deuda. Y esto lo provoca el encarecimiento. Esas tres estructuras ya están obsoletas porque no hay carros de esa cantidad. El carro más barato está en 19, 20 mil pesos. Y ya ahí trascendemos a un exceso que pudiera poner ese arbitrio en 34%, más de una tercera parte de lo que vale el carro, usted lo paga en arbitrio. Y eso se va al precio del carro y eso usted lo financia. Y no viene siendo hasta el segundo o tercer año cuando finalmente usted puede bajar nada más lo del arbitrio del carro. Por eso es que ocurre lo que se llama el upside down. Ya en el cuarto o quinto año, el carro no vale, si usted lo va a vender, lo que todavía debe. Y si lo quiere cambiar, esa diferencia tiene que meterlo en el precio del otro carro. Pero eso es para el consumidor, para que usted tenga. Y se está hablando aquí de la reforma contributiva, y la reforma contributiva debería tener eso. Pero mientras tanto, si ocurre la reforma contributiva, debería y tiene prerrogativa el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, de revisar esas estructuras. Y la gobernadora se habría comprometido a hacerlo, inclusive. Estratégicamente se pudiera poner dentro de la reforma contributiva, pero va a costar. Y ese ha sido, ¿verdad? Es que eso va a bajar los recaudos. ¡Los recaudos están bajando ya! Porque al venderse menos, lo que recauda el Estado por concepto de los arbitrios y de otras partidas es menos. Está impactando a la banca también. Porque tienes que autorizar el financiamiento, tienes que aprobar financiamiento para más dinero para esa persona que a lo mejor no califica. Y la industria de vehículos no es solamente cuando usted lo compra, es cuando lo lleva a mantenimiento, cuando le cambia el aceite y filtro, cuando compra piezas, cuando le añade cosas. Es una de las industrias, si no la más, que contribuye a los recaudos del gobierno de Puerto Rico y de los estados también. Y esto pudiera afectar inclusive a lo que se llama el plan fiscal, porque la proyección que hace la Junta de Supervisión Fiscal es que dice, se van a vender tantos vehículos y vamos a recaudar tanto. Espérate, que no se vendieron tantos vehículos. Entonces, para el repago de la deuda y todas esas otras cosas que comprende lo que es el plan fiscal, hay ahí un problemita. Y eso tiene que ser mirado porque ya en 159 millones que se reportaron de arbitrio nada más, en 90 y pico mil, casi 100 mil unidades que se vendieron, ya bajó a 144. 144.5. Vamos a ponerle 145 millones. De 159 a 145 en un año. Esos son los recaudos del Estado, más allá de lo que les representa a usted que me está viendo cuando compra un vehículo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Me fui de vacaciones. La gobernadora se va de viaje otra vez. Lleva 12 viajes en 11 meses y 11 días. En enero de este año asistió a la juramentación del presidente Donald Trump, a la Feria de Turismo en España. En febrero acudió a la Convención de Gobernadores en Washington y realizó un viaje personal. En marzo participó de una cumbre estadista y en abril estuvo en un viaje personal que fue interrumpido por el apagón de Semana Santa. En mayo asistió a una actividad oficial de Maryland. En junio tuvo reuniones en la Ciudad de México. En julio estuvo presente en un encuentro de la Asociación de Gobernadores. Luego en septiembre tuvo reuniones en Washington y en octubre 2 viajes personales, uno para un evento político en Nueva Jersey y otro en Montana. En noviembre estuvo en un viaje en España y ahora en Florida, una actividad de una universidad. Yo no sé, ¿verdad? Ahora hay mucha tecnología y está todo un andamiaje que la sustituye. No obstante, esto no le ayuda en su percepción cuando ella misma admite que tiene que trabajar con la comunicación de asuntos en el país
y después no se pueden molestar con los analistas que critiquen a distancia o desde aquí, porque la realidad es que hay unos asuntos que atender y a pesar de que ella no vaya a arreglar el tubo de acueducto, ni se trepe en el poste a arreglar los cables o en la generatriz, o sea, hay muchas cosas que requieren del liderato de la gobernadora y sí, muchas cosas se pueden resolver con una llamada, con una videollamada. Hay un secretario de la gobernación, hay toda una estructura, una secretaria de Estado, hay jefes de agencia. No obstante, hay unas cosas que hay que mejorar, admitido por la propia administración, y el estar tan constantemente fuera del país abre a que no necesariamente se le dé consecución a los asuntos importantes que te prometieron a ti, que iban a aliviarte y que cuando llegara esta administración se iba a resolver casi todo. Se las dejo por ahí. En la línea telefónica con nosotros, la portavoz alterna del Partido Independentista de Puerto Rico, como de costumbre los jueves con nosotros, la representante Adriana Gutiérrez Colón, la rockstar del Partido Independentista puertorriqueño. Buenos días, representante. Buenos días, Eddie. Buenos días a todas las personas que nos escuchan tempranito en la mañana. Último día de aprobación de medidas, representante. Quiero preguntarle ahorita, estará con nosotros el presidente del Senado y habré de preguntarle acerca de cuántos comités de conferencia hay conformados y todo lo demás, si hay alguna medida álgida que como siempre a los finales de sesión pudiera trascender y descuadrar la cosa o que se quede para después. ¿Cómo cataloga ya habiendo transcurrido la segunda sesión ordinaria de este primer año de administración? Pues mira, yo creo que ha sido un poco parecida a la primera sesión. Ha habido muchas de las prioridades o asuntos prioritarios que se prometió, ¿verdad?, el gobierno y esta administración atender, como por supuesto pues la reforma contributiva, que todavía estamos a la espera, ya se está haciendo un poco tarde, se ha hablado incluso de la posibilidad de que se realice una sesión extraordinaria para atenderla, pero parece que eso se ve complicado, aunque se ha abierto todavía la puerta ante esa posibilidad. Lo demás, la verdad es que no ha habido muchas medidas, ¿verdad?, que vayan a la médula de los problemas de la seguridad, salud, educación, que están siempre entre las primeras tres, representantes. Y exactamente. Pues todos esos temas precisamente han estado ausentes de la discusión de los asuntos importantes. Ayer, una de las controversias de este cierre de sesión es el proyecto del Senado 63, que es el que busca enmendar la ley de transparencia y acceso a la información pública. Como saben, se había prometido en la Cámara que se iba a llevar una discusión distinta a lo que fue el Senado, que no hubo un proceso de vistas públicas y se aprobó. En la Cámara se prometió, ¿verdad?, que iba a haber cuantas vistas fueran necesarias. Fueron en algún momento las expresiones tanto del presidente de la Cámara como del representante Víctor Pared, que preside la Comisión de Gobierno. Luego de eso, por alguna razón, hubo un cambio de un día para otro, donde se relevó a la Comisión de Gobierno, se pasó la medida a la Comisión de Jurídico, y ayer apresuradamente se convocó a una vista pública donde hubo representación de varios grupos, desde el gobierno como del Colegio de Abogados, de sectores de la prensa, de las clínicas de asistencia legal de la UPR, entre muchos otros. ¿Estuvo presente usted allí? Estuve presente en la discusión, en el primer panel, donde estuvieron todas estas grupos y organizaciones, la clínica, la ACLU, Colegio de Abogados, el CPI, entre muchos otros grupos y organizaciones, un panel de 7, todos estuvieron unánimemente en desacuerdo con la aprobación de la medida. Luego entonces, ¿verdad?, cuando fue en la tarde, fue una vista que duró desde las 9:30 de la mañana a las 4 de la tarde, estuvo el panel del gobierno, donde sí estuvo Justicia, estuvo la OAT y la Oficina de Inspector General. Entonces ahí, pues el gobierno, de parte del gobierno, sí hubo unas reservas, unas posibilidades de enmendar la medida. ¿A qué efectos? Me parece a los efectos de aclarar algunas cosas en cuanto a los términos, no mucho cambio trascendental, pero ellos sí favorecieron la medida, ¿verdad? No, la verdad es que no sorprende a este punto, porque pues son unas medidas que vienen desde la mayoría y usualmente cuentan con el aval de las agencias del gobierno. Pero como comúnmente pasa, a veces pasan cosas, como dice la canción, representante, y ha habido un caso que fue atendido por el tribunal la semana pasada,
que tiene que ver con el acceso a la información y particularmente qué y cómo se le requirió al Departamento de Transportación y Obras Públicas en contravención a una ley estatal de compartir información del récord de personas sin estatus migratorio definido que tienen a su vez licencias de conducir y que el Estado ha rehuido y se ha resistido a proveer la información, si fue una carta, si fue una llamada, si fue un requerimiento, si ese requerimiento estuvo avalado por el tribunal. Bueno, eso ya lo sabemos que no. Pero este es el niño símbolo de esta situación cuando estamos mirando ese proyecto para ampliar más los términos y hacerle cambios. Pues, ¿verdad? Y es una preocupación, y sobre todo la preocupación de cómo se da el trámite, ¿no? Muy acelerado y apresuradamente, me parece que es lo más preocupante. Estuvo el presidente de la Cámara en algún momento en la vista, y no queda muy claro, ¿verdad? La posibilidad está de que el informe se presente durante el día de hoy y que baje al hemiciclo, pero tampoco fue algo que se haya decidido o se haya determinado durante el día de ayer. También esperemos, ¿verdad?, que ese no sea el caso y que el proyecto, primero que nada, no se apruebe. Es un proyecto malo para la ciudadanía, para las comunidades que intentan requerir acceso a la información pública, que debilita lo que es un principio constitucional y un derecho fundamental en Puerto Rico, que es acceso a la información, ¿no?, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a diferencia de cómo es en los Estados Unidos este derecho, ¿no? No es un derecho, sino que es a nivel estatutario. Y es un proyecto, ¿verdad?, que lacera y pone unas trabas para el acceso a esta información que ya de ordinario representa en la actualidad tiene unos problemas, ¿no?, de cómo la agencia, y por eso se llevan tantas demandas contra el gobierno de Puerto Rico, precisamente por el incumplimiento con esta ley. Así que esperemos, ¿verdad?, que no sea el caso, que la medida, primero que nada, no se apruebe, y si fuera el caso de que va a haber más vistas públicas, pues que se haga con una discusión más ¿Hay un happy sosegada. medium ahí que usted vea así en el horizonte que pueda llegarse? Con el proyecto, Ajá. la posición de ese primer panel fue muy contundente en contra de las enmiendas del proyecto. Durante el cuatrienio pasado se presentó un proyecto que tenía el aval de todas las delegaciones en la Cámara de Representantes, incluso el representante Che Pérez, que hoy preside la Comisión de Jurídicos, donde fue referida este proyecto de ley. Y esa fue la base de las que muchos de los comparecientes partieron. Not really. Para que ese proyecto fuera el que se pudiera revivir y que sobre ese proyecto se discutiera. De eso le quería hablar, representante, Cuéntame, porque ese Eddie. proyecto estaba en la Comisión de Gobierno y de momento, lo cambiaron y lo mandaron para jurídico. Y Así Che Pérez dijo, yo no sé, pero pues dale, tráelo para acá. ¿Qué pasó ahí? Más o Si menos. sabe. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo sacaron de la Comisión de Gobierno? La verdad es que no, yo creo que eso es una pregunta que la mayoría tendría que responder. Yo sé que hubo un compromiso de representante Víctor Paredes, que presidía la Comisión de Gobierno, y un compromiso del presidente de la Cámara que iba a haber cuantas vistas fuera necesaria, y que a diferencia del Senado, esto se iba a llevar a cabo con una discusión sosegada en la Cámara de Representantes. Eso no es así, aunque ayer sí fue un día largo, el día anterior del último día de aprobación. Yo como que recuerdo esas mismas palabras en cuanto al proyecto de las escoltas, que no se había manejado adecuadamente, dijeron en ese momento en el Senado, y que ellos lo iban a manejar de manera adecuada haciendo vistas públicas. Eso provocó un comentario inclusive del presidente del Senado, que lo tengo aquí ahorita, de si había sido adecuado o no el descargar proyectos o inclusive bajarlos a votación sin vista pública. Lo cual es la prerrogativa de cualquier legislatura, no es nada ilegal. Claro. E incluso de las comisiones, ¿no? La manera en la que atiende las medidas a las que se les refiere, ¿no? Pero proyectos como estos, que son tan controversiales y tan importantes y que van a tener un impacto en el presente y el futuro del país, lo mínimo es que en efecto se haga de una manera responsable la discusión, cuando aquí en la legislatura, en la Cámara de Representantes, hay tantas vistas públicas que son inconsecuentes. Tengo que pausar, pero cuando regresemos quiero hablar también del futuro de Rupert Roach y lo que está pasando, que parece que sin los militares no hay nada. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con la representante Adriana Gutiérrez Colón, portavoz alterna de la delegación del PIB en la Cámara de Representantes. Representante, le dejé una pregunta ahí en el tintero, y es que ayer el periódico El Vocero, déjame buscar aquí
exactamente como lee el titular, para no citarlo mal, y dice: atado el desarrollo de Ceiba, no de Rupert Rhodes, de Ceiba, a la actividad militar. Esa zona, una vez se fue la Marina, quedó económicamente deprimida. En 20 y pico de años, 25 años, no hemos sabido qué hacer con Rupert Rhodes, cómo lo desarrollamos, a pesar de haber una autoridad para revitalizar esa área, y se deprimió casi hasta Naguabo, por allá, lejísimo, todo ese litoral. ¿Depende estrictamente de que regresen los militares y hayan movimientos militares, o pudiera hacerse algo distinto? Por supuesto que no depende de que haya movimientos militares. Uh-huh. Creo que no, esa no debe ser la visión del país. De hecho, hay estudios económicos que se han realizado donde muestra que ha habido una reducción en la tasa de desempleo en Ceiba, precisamente incluso tras el cierre de la base de Rupert Rhodes en el 2004. Y creo que esos son datos importantes que se deben discutir. Por supuesto que hay unos asuntos que tienen que ver con la disminución y la baja en la población, pero y también van atados también de unos asuntos y de unos datos que tienen que ver con que igualmente, aún luego del cierre de las bases, ha habido, ¿verdad? El Ceiba no ha podido tener un desarrollo económico como municipio como se espera, y que está muy por debajo del resto de los municipios alrededor de la isla. Pero económicamente es significativa esa actividad, no podemos quitarle mérito, ¿verdad? Además de las personas los contratistas que dan servicio allí y todo lo demás. Sí, pudiera, ¿verdad?, tener algún tipo de impacto, pero no. Y ni hablar de la seguridad, ¿verdad?, en términos del narcotráfico y todo lo demás, porque desvirtúa o de alguna manera desalienta el que haya actividad criminal si hay militares cerca. Me parece igual, ¿verdad?, que no debemos apostar el todo al desarrollo económico de municipios ni de la isla a la actividad militar. Me parece, ¿verdad?, nuestra postura como partido independentista es que debemos superar también esa visión, y que parte de la visión de militarizar nuestra isla. Eso no es un asunto nuevo en la discusión política del país. Yo creo que el partido independentista ha estado siempre en récord, ¿no? Pero me parece también que eso habla mucho de las administraciones, de los alcaldes que han tenido estos municipios, de los representantes que representan estos distritos, ¿no? Igual que los senadores, y el trabajo o la falta de trabajo que han podido hacer para impulsar una actividad de desarrollo económico que vaya más allá de la visión de la militarización y las bases militares. Se planteó allí Amazon, Disney, hacer unos estudios de televisión, hacer una marina, que es el famoso Sochi's Life, villas para, ¿verdad?, de alguna manera algún tipo de resort. Nada de eso se concretó. Al igual que pudiéramos decir lo mismo del puerto de Ponce, que también tuvo más o menos el mismo tipo de estructura. ¿A qué se debe? Quizás el costo de revitalizar y poner en los terrenos para que alguien se enamore y haga actividad comercial allí. ¿Qué ubica que pudiera ser el mayor, quizás algún tipo de impedimento para lograr que allí ocurran cosas? Yo creo que puede haber una combinación de factores, pero la mayor es que ha habido una pobre planificación de lo que es desarrollo económico, y creo que lo que pasa en Ceiba es un reflejo de lo que pasa en toda la isla, en todo Puerto Rico, con la misma, ¿verdad?, visión de desarrollo económico, que nos hemos quedado bastante atrás. Y por eso, ¿verdad?, vemos que cada vez que hablamos aquí de desarrollo económico, lo que se habla es se insiste en la dependencia de fondos federales, y ya hemos visto todo lo que ha sucedido con el cierre del gobierno federal y las consecuencias y el impacto directo que ha tenido sobre Puerto Rico. Y cuando, en la medida que las administraciones y los gobiernos que ganen, ¿verdad?, la gobernanza, como es la administración del PNP, apuesten todo en cuanto a la economía se refiere, a la dependencia de fondos federales, y no busquemos como país un plan de desarrollo económico sostenible, buscando las áreas de oportunidad que tiene la isla en distintos municipios, incluso Ceiba siendo uno de ellos, pues creo que eso es un problema. Y cuando vienen llamados
proyectos, ¿verdad?, que se promueven y de momento se promueve una cosa y cambian 4 años y se promueve otra y no se hacen estudios responsables sobre lo que podemos desarrollar en este tipo de áreas y que sea un desarrollo sostenible en armonía también con los recursos naturales y ambientales, que es parte de lo que no hemos visto en la planificación económica, ni social, ni turística en el país, pues vamos a seguir resbalando sobre la misma cáscara. Y esto es lo que vemos en Ceiba, que es un ejemplo micro de lo que pasa en toda la isla de Puerto Rico. Pero es un asunto pendiente importantísimo y que quienes tienen la oportunidad de ser alcaldes en estos municipios, de ser representantes de estos distritos, también tienen que asumir una voz y una responsabilidad en esta discusión que no hemos visto tampoco. Representante, hablando de estudios, el economista José Caraballo Cueto recientemente saca un estudio que es como que en diferentes partes, ¿verdad? Esto tiene que ver con la Universidad de Puerto Rico. Y dice que el impacto para la economía de lo que fueron las leyes 20 y 22 contempladas ahora en la ley 60 ha sido uno raquítico en comparación con lo que fue la 936 y que los legisladores deberían mirar ciertas cosas, porque dice que es una contribución bastante baja, raquítica, si uno la compara, por ejemplo, con el impacto de la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal, que era cuando Puerto Rico, pues, era un paraíso fiscal más para las empresas estadounidenses que para los individuos. Y hace una comparativa con otros paraísos fiscales, que la mayoría de ellos están en el Caribe, hay que decirlo, y que no necesariamente ha provisto para estimular un crecimiento económico particular y específicamente en el área de la creación de empleos. Pues mira, también en esa línea el Partido Independentista creo que hemos estado en récord en la oposición de lo que significaban estos créditos o estos créditos contributivos que se otorgaron particularmente con la ley 22 y me parece que parte de la evaluación de este análisis que hace el economista es que desde el 2012 que fueron integradas a la ley 60 luego en el 2019, me parece que ha habido hasta el 2018 alrededor de 3% empleos creados bajo ese periodo por las exenciones contributivas de estas leyes. Y es un poco, ¿verdad?, lo que hemos discutido desde el Partido Independentista y que va atado también a la importancia de una reforma contributiva que le haga justicia particularmente a la clase trabajadora, que es lo que no vemos con este tipo de exenciones contributivas que se han otorgado a través de la ley 22 particularmente. Y ahora, mientras acá se habla, ¿verdad?, de que las posibles enmiendas, me parece que el economista recomienda es que esté sujeto a la creación de y a la compra de propiedades, a la compra o revitalización de propiedades o compra de propiedades. Lo que estamos viendo en la legislatura es todo lo contrario, ¿no? Es seguir con las exenciones, extender el término de exenciones de los beneficiarios de la ley 22, ignorando, ¿verdad?, lo que ha importado o lo que ha contribuido a la economía o no contribuido la ley 22, que es parte del análisis que se está haciendo económico. Y en la evaluación de las medidas que se presentan, este tipo de evaluaciones de cuál ha sido el impacto positivo o negativo, pues no se llevan a cabo. Todo lo contrario, lo que pretendemos es buscar ampliar esas exenciones, sin hablar, ¿verdad?, de los fraudes, de los convictos que se han descubierto en Puerto Rico que son beneficiarios de la ley 22 y de la falta, ¿verdad?, de un andamiaje estricto que haga una evaluación que no permita que este tipo de incidentes, de casos de corrupción, de personas que evaden las leyes en otros países, la fiscalización de estas leyes, pues no es lo que estamos viendo y me parece que eso como mínimo debería ser el primer paso antes de legislar sobre este tipo de exenciones a las que el Partido Independentista se ha opuesto además de que no ha habido la fiscalización, de que no ha cumplido, ¿verdad?, con las expectativas de las creaciones de empleo, también porque ha tenido otras consecuencias nefastas para el país y para la economía del país, una de ellas siendo, por supuesto, el efecto que ha tenido, por ejemplo, en el alza del costo de la vivienda, cuando hay personas, beneficiarios muchos de la ley 22, que tienen la capacidad económica de comprar vivienda de manera efectiva, y que esto se ha convertido
cada vez más en una opción de compraventa, ¿no?, de manera efectiva, y uno cuando ve las publicaciones de venta de viviendas es solo cash, y esto ha creado un aumento en la vivienda en general, el costo de la vivienda en Puerto Rico, y ha tenido unas consecuencias, por ejemplo, en el desplazamiento de comunidades e incluso el desplazamiento de puertorriqueños y puertorriqueñas que ya no pueden vivir en este país y se tienen que ir a vivir porque el costo de vida ha aumentado. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, con este tipo de beneficios, claro, y es parte de las discusiones cuando hablamos de una reforma contributiva. Esto es parte definitivo. De lo que tendríamos que Gracias, representante, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Un privilegio. Gracias siempre, siempre. Representante Adriana Gutiérrez Colón. De pronto estableceremos contacto con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Estará con nosotros para hablar del último día de sesión, de estos últimos acontecimientos que han trascendido, de las leyes para los alcaldes, del Mamey Gate. ¿Quiénes son los agricultores incipientes de los mameyes? Nos dirá todo eso Tomás Rivera Chats. Pero quería hacer un comentario breve en torno a lo que acaba de hablar y decir la representante Adriana Gutiérrez, porque si bien puedo coincidir con muchas de los asuntos que ella trae en cuanto a la ley 60 ahora, que eran las leyes 2022, siempre se habla de la ley 22 de personas que se mudan a Puerto Rico, pero hay un componente súper importante que es de la gente de Puerto Rico que exporta servicios. Y si bien hay casi 4,000 decretos de gente que se muda a Puerto Rico para conocer de los beneficios de la ley 22, incluida en la ley 60 ahora, también hay una ley 20 y se deja muchas veces fuera de la discusión cuando es más importante aún, porque hay 14,000 personas que tienen decretos de eso. Y que a diferencia de usted y de mí, tributan a un 4% todo lo que generan de su actividad comercial. Y entonces no es que podemos decir que la gente que nos invade y se muda para acá para trastocar o evadir contribuciones, pues son los que de alguna manera causan todos los males del país, cuando hay 14,000 personas que también se benefician de este trato contributivo que impacta los recaudos. Y esos sí estaban aquí porque aquellos vinieron a raíz de lo que se le prometió. Pero el que está aquí ya estaba aquí. Entonces, cuidado con decir que la ley 60 y que el trato contributivo es mejor para el que está afuera o el que regresa después de estar ciertos años afuera, porque hay más gente aquí que viven en Puerto Rico, ciudadanos de Puerto Rico que nunca se han ido, y que a través del mecanismo contributivo de la misma ley 60 se benefician de un trato distinto al que usted y yo recibimos, sea a través corporativo o sea a través de sus finanzas personales. Entonces hay que traer el asunto, ¿verdad?, uno con otro para propósitos de establecer un balance y hablar en propiedad, en plata, con lo que representa este tipo de inversión que hacemos en el país. Porque la persona que se muda a Puerto Rico, si bien pudiera entenderse de que no crea empleos o que, ¿verdad?, tiene más beneficios, era dinero que está pagando en Puerto Rico, ya sea por IBU, ya sea por cualquier otro tipo de recaudo, que compra un vehículo, que tiene otro tipo, que contrata otro tipo de servicio. Ese era dinero que no existía. Ah, claro, se muda a Puerto Rico a cambio de tener ese beneficio, pero eso no existía aquí. Nos causa un problema en el término del costo de propiedades. Eso nadie, ¿verdad? No nos podemos cerrar esa posibilidad porque vemos cómo está el mercado de bienes raíces, particularmente el asunto de los de la short-term rentals, de los alquileres a corto plazo y todo lo más que se ha provisto, pero también ha habido un mejoramiento de muchos de los entornos de comunidades que antes estaban relegadas y ha habido gente que ha decidido invertir en estos vecindarios, es la verdad. Entonces, no nos podemos limitar a solamente hacer dicho análisis cuando vemos que hay otras realidades para otro sector de la población. Ayer hubo un titular y un artículo en el periódico El Vocero que me dejó malestar. No me levanta ni banderas, vamos. Me dejó un malestar
Y habrá gente que se va a molestar conmigo por decir esto, pero hay que ser justo. Y yo estoy aquí para empaparme de la mejor información y llevárselas a ustedes. Y cuando perciba un sesgo, una inclinación, mi rol desde este micrófono y desde esta cámara es dejarles saber a ustedes, sea para un lado o para otro, para que no se molesten y digan, es que ese Eddie tiene algo con el PNP y siempre estirándole al PNP y a la administración de turno. Mire, este artículo del periódico del Vocero está sesgado. Está inclinado y parecería que es para marcar a un partido político particularmente con los asuntos de corrupción. Porque se titula Los rostros de la corrupción en Puerto Rico en los últimos 5 años. Y si usted está prestando atención y ha prestado atención, no son solamente funcionarios del PNP o estadistas. Han habido populares también. Y el artículo los deja fuera. Y hay unos que sí, hay unos que no. Cuando yo empecé a leer, yo dije, pues es que quizás sea de investigaciones federales. No. Hay gente en esta lista que provee el periódico El Vocero en los últimos 5 años. Porque ese también pudiera ser un eximente. Pero no. Se traen 2 niños símbolos ahí un poquito para tratar de decir, no, pues no es solamente el PNP, se incluye al alcalde de Mayagüez y al alcalde de Ponce, a los ex alcaldes. Pero inclusive se incluye al alcalde de Guaynabo o al ex alcalde de Guaynabo y al ex alcalde de Cataño. Hubo más alcaldes en esos esquemas de la brea, hubo más alcaldes en esos esquemas del recogido de desperdicios sólidos y eran del Partido Popular. Pero cuando usted lee la noticia, usted dice, ahí es que radica la corrupción. Y me parece que en esa instancia está sesgado el artículo cuando pone más gente del Partido Nuevo Progresista y ahí se incluyen legisladores y se incluyen alcaldes. Pero falta gente ahí. Y no me parece apropiado el que parezca inclinarse la discusión hacia un partido político particular. No pelee conmigo. Se incluye al alcalde, al exalcalde Abel Nazario, al exalcalde Héctor O'Neill, al exrepresentante Nelson del Valle, al exrepresentante Néstor Alonso, al exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez, la representante María Milagro Tata Charbonnier, al exalcalde de Cataño Félix Delgado Montalvo, el empresario Oscar Santamaría Torres, y entonces se incluye al final al exalcalde de Ponce Luis Arizarry Pavón y al exalcalde de Mayagüez José Guillermo Guillito Rodríguez. Estuvo el alcalde de aquí cerquita, estuvo el alcalde de Guayama, estuvo el alcalde de Aguas Buenas, 2 alcaldes de Aguas Buenas, Sidra, Humacao, pero a esos no se les incluye. Entonces, ¿verdad? Llama la atención el que se vaya para un lado, que haya más de uno de otro, cuando hay más gente o debería haber más gente en esa lista. Nada. No quiero adjudicarlo, pero parecería que esa es la inclinación. Como les prometí, ya aquí con nosotros el presidente del Senado, don Tomás Rivera Chats. Buenos días, presidente. Buenos días. Día largo. Día largo. Buenos días para ti, Eddie. Buenos días para el buen amigo Achero, para todos los que trabajan aquí en Nación Z, en Tele 11. Y para la audiencia que está atento a todos estos programas. Ciertamente, senador, y presidente, ha estado en estos días en la palestra pública por diversos asuntos, ¿verdad? Hoy no es la excepción. Hay un Buenos Días Puerto Rico reciente, recalcando una inconsistencia. Sí, mira. ¿De qué se trata? ¿Para ir de lo más cercano a lo más remoto? Claro, Eddie, déjame plantearte lo siguiente. Mira, alguna gente han estado planteando que el proyecto del Senado 777, que es un proyecto que se radica por petición de los alcaldes federados, que son los alcaldes del PNP, propone un aumento a los alcaldes. Eso es falso. Eso es completamente falso. ¿Quiénes han dicho eso? Bueno, pues por ejemplo la senadora independentista María de Lourdes Santiago y para mi sorpresa el señor alcalde de Jayuya. Presidente de los asociados. Georgie González. Y ayer él en un programa, que puedo mencionar el programa, Jugando Pelota Dura. Sí, cómo no, acuérdese que es por aquí mismo. Exacto. Sí, no hay problema. Dijo que no fueron consultados y que se oponen.
Yo tengo que decirte que me decepcionó el señor alcalde de Jayuya, pues yo pensé que era un hombre serio. Pensé que era un hombre serio porque, mire, alcalde, si usted está en Jayuya y nos está escuchando y nos está hablando como la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño, usted, alcalde, usted, como presidente de la Asociación de Alcaldes, envió una ponencia en la que expresamente favoreció y dijo que no tenía ninguna objeción a esa disposición, que no es un aumento a los alcaldes, es ubicar en la legislatura municipal la facultad de decidir previo a cumplir con unos requisitos específicos. 10 parámetros particulares. Y está en la ponencia de él. Así que, alcalde, bendito, no mienta. A su edad, mentir no le queda bonito. Yo pensé que usted era un hombre serio y usted era un hombre de palabra. Si usted cambia de opinión, eso es válido, ¿verdad? Si usted cambia de opinión, como la delegación del PPD cambió de opinión en la votación del 777, que es exactamente lo mismo que el PDLC 615, que todos votaron a favor. Es un encabulla, vuelve y tira sin los canales de voz. Sin los canales de voz. Y usted lo sabe, señor alcalde de Jayuya, no mienta, le queda feo a su edad. Yo pensé que usted era un hombre serio, ya veo que no. Así es que mintieron en ese sentido. Y ahí está la ponencia que ellos presentaron, suscrita por la directora ¿Qué ejecutiva, dice la ponencia? que no tienen ninguna objeción y va con que haya ese cambio para la estructura de cómo... Va específicamente por cada disposición que se enmienda. Estoy a favor y explica, ¿verdad? Así que, alcalde, bendito, le queda feo a su edad mentirle al pueblo de Puerto Rico y hacerse el sueco, ¿verdad? Es una pena que usted haya hecho eso porque yo pensé que usted era una persona seria, pero ya veo que usted pues, no necesariamente se ajusta a la verdad. Sin embargo, presidente, el hablar de, ciertamente no es un aumento automático, pero claro no. Provee para que sí se aumente. Es exactamente lo que ocurre ahora. O sea, ahora mismo hay un procedimiento, ciertamente fuera de las legislaturas municipales, y le corresponde, si los que somos municipalistas, los que creemos en la autonomía municipal, los que creemos que debe dotarse a los gobiernos municipales de facultades y prerrogativas para poder gobernar a nivel municipal como corresponde, pues no podemos tener una objeción en que sea la Asamblea Municipal, que tiene representación de todos los partidos. En algunos hay de 4. En algunos hay de 4. Sí, porque hay ley de minorías allí también. Claro. Que sean ellos los que lo decidan. Hemos visto que hay alcaldes de un partido con legislaturas de otro. Hemos visto legislaturas que están prácticamente empatadas. Hemos visto legislaturas que son del propio partido del alcalde que le rechazan nombramiento y le rechazan ordenanza. Pero no sería un tema álgido el tan siquiera comenzar esa conversación a nivel de la legislatura municipal. No lo es, porque es que el ejercicio de gobernar requiere que tengas todas las facultades, como si alguno de ellos pidiera un aumento y ellos lo quisieran rechazar, votan y lo rechazan. Y no es una carta abierta, o sea, un cheque en blanco. Específicamente tienen que cumplir con los requisitos antes de pedir el aumento. Ya. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues entre otros, pues la población, que no haya déficit, ¿verdad? Que haya salud fiscal, que haya recursos suficientes, que se cumple con los estados financieros, o sea, que son criterios objetivos y rigurosos con los que hay que cumplir. Entonces, que hasta la semana pasada estábamos hablando de los grandes retos que tienen los alcaldes en su presupuesto, y entonces ahora estamos hablando de subirle los sueldos, o del mecanismo para subirle los sueldos. No. Estamos hablando de dotar a los municipios de recursos. Te voy a dar otro ejemplo. Claro. Que la senadora del PIB dijo que estaba sorprendidísima, porque ahora pues con el tema de los estorbos públicos, pues los alcaldes pues, iban a poderse quedar con las propiedades de la gente. Señora senadora, usted parece que se contagió con el alcalde de Jayuya. En el programa de gobierno del Partido Independentista decía, si usted tiene una finca y no siembra lo que ellos quieren. Y no siembra, pues tiene problemas. Entonces, si usted decide sembrar, pero no siembra lo que ellos quieren, pues entonces le quitan la finca. Eso es la senadora de... Eso está en el programa de gobierno. Está en el programa de gobierno de Patria Nueva. Entonces, habla de derechos civiles, pero firmó una cartita apoyando el macaneo de los cubanos que protestaron contra el régimen cubano. O sea, que son sencillamente caripelados. Esa es la palabra que le cabe porque tienen un doble discurso en todo. Hubo una expresión de la gobernadora antes de vetar el proyecto de la congelación y eliminación del impuesto al inventario que decía, los alcaldes vienen a pedir para necesidades apremiantes y después se viran, se aumentan el sueldo, se van de viaje y celebran festivales. ¿Cómo compagina esa expresión? Bien sencillo, de ella con los filtros que corresponde tener para que no haya excesos de ninguna parte, ni en sueldos, ni en fiestas, ni en gastos que pudieran ser extravagantes. Claro, por supuesto. Y eso es lo que establece el proyecto del Senado 777, que es a petición de los alcaldes federados. ¿Y era una prioridad atender eso ahora, presidente? Bueno, lo que ocurre es que en la medida en que todos los gobiernos municipales tengan la capacidad de actuar
Ese proyecto atiende varias cosas, no solamente eso. Sí, lo tengo claro. Pues entonces, ¿por qué dejarlo para luego? No ¿Desde cuándo estaba presentado ese proyecto? Ese proyecto originalmente fue el proyecto del Senado 615 y se presentó hace poco. Sí, porque por el número exactamente, de los hace poco. Fue luego del veto, ¿verdad? Que la gobernadora dijo que lo estaba vetando específicamente por el tema del canal de voz. Claro. Y que contó con el voto de las delegaciones, pues entonces se volvió a presentar exactamente el mismo proyecto, eliminándole el tema de los canales de voz. Me dijo ayer el presidente de los federados, de los alcaldes federados, Gabriel Hernández, que volverían a traer el asunto de los canales de voz nuevamente. Yo creo que debe traerse y yo reté al presidente, claro, que diga si él tuvo un pleito con el CRIM precisamente por el pago por esos conceptos. Y que le diga al pueblo de Puerto Rico por qué pidieron que fuera confidencial el acuerdo. ¿Eso no provocaría un aumento más a las telecomunicaciones? Que él diga presidente? por qué, ¿verdad? Ellos suscribieron un acuerdo confidencial. ¿Por qué? ¿Por qué confidencial? ¿Por qué ocultarle al que le cobran la factura lo que está pasando, que es el ciudadano, lo que está pasando con lo que paga Claro? Si se redefine esos canales de voz, ¿no habría un aumento en las tarifas de lo que paga la gente? Lo que para aprobar un impuesto, tú tienes que específicamente establecerlo en la ley. Lo que proponía esa legislación. O para aumentar un excedente. Claro, lo que proponía esa legislación era mejorar la fiscalización, ¿verdad? Que tú no me digas que tú tienes X número de canal de voz y tengas otro número diferente. Y vuelvo y le pregunto al presidente, claro, haga público el acuerdo confidencial. Presidente, fui ayer al supermercado anoche a ver si conseguí un mamey para que usted me explicara hoy quiénes son los agricultores incipientes. ¿Mamey? Mira, Eddie. ¿Y por qué esa frase está de moda? Bueno, te voy a decir, Eddie, mira. Eso fue una frase que acuñó. Digo, es una frase del pueblo de Puerto Rico. Pero la trajo a la palestra pública. Pero la revivió Pedro Pierluisi cuando el tema de Luma, ¿verdad? Se comenzó a. Y parece haber tenido razón. Y cuando se comenzó a discutir intensamente, ¿verdad? ¿Cuáles son las alternativas? No me lo guarde, que vamos para allá. No, sí, vamos con esto, no estoy guardando. ¿Cómo se manejaba el tema de Luma, ¿verdad? Entonces hubo críticas implacables de la hoy gobernadora, del Partido Popular, del sector del Partido Independentista, de todo, ¿verdad? Y entonces él decía, mira, esto no es tan fácil, esto no es, con la boca es un mamey, ¿verdad? ¿Y por qué el gobernador Pierluisi decía eso? Bueno, pues porque el contrato tal cual está redactado y tal cual está vigente, para sacar a Luma, pues tienes que ir a un proceso de mediación. Tú eres abogado, Eddie, tú sabes que eso pues demora un tiempo. Claro. Si no se logra mediante mediación un acuerdo satisfactorio para las partes, pues el próximo paso es los tribunales, ¿verdad? Una vez el tribunal decida una cosa o la otra, imaginemos que decidiera que Luma se tiene que ir. Pues el propio contrato establece que se tiene que quedar Luma hasta que venga el próximo. Hasta que venga el próximo. Entonces, si es que lo encuentra. Claro, entonces, lo que decían que iban a sacar a Luma mañana, ¿verdad? No ha ocurrido, ¿verdad? La gobernadora planteó que en diciembre va a hacer una expresión sobre eso y cuál va a ser el curso de acción específico para sacar a Luma. Así que aguardaremos por eso. ¿Se sobreprometió en ese sentido por todos los candidatos a la gobernación, presidente? Yo creo que sí. Y pues entonces, si la mediación tomara unos meses, digamos 6, 9 meses, ya estamos en el 2027. Si no se logra un acuerdo y van al tribunal y toma un año y medio, ya estamos en el 2028. Viene la elección. Y entonces, ¿verdad? Hay un planteamiento, ¿verdad? Vamos a ganarnos que en el 2028 se lograra la cancelación, si es que, ¿verdad? Hay fundamentos para eso. Pero se van a quedar hasta que en el próximo y no sabemos cuál es la extensa fila de empresas que quieren venir a sustituir a Luma. ¿Cuánto de esa sobrepromesa muerde al PNP o impacta al PNP como administración? Yo creo que lo muerde a todos por igual. A ustedes. Yo creo que muerde a todos por igual. Sí. Por lo siguiente, Eddie, mira. Cuando se critica al PNP por este tema de Luma, pues entonces vamos a escuchar las alternativas. ¿Y qué propuso el Partido Popular? Por eso está en tercer lugar. Por eso quebraron a Puerto Rico y quebraron sus municipios, ¿verdad? Mira las 3 propuestas del Partido Popular. Yo lo escuché y decía, la verdad que están luchando intensamente por quedar en cuarto lugar en la próxima elección. Mientras hay un silencio ensordecedor del presidente La Pava, que no opinó sobre el impuesto al inventario, que no opina sobre nada, que todo es gris. Él parece un reportero en Washington, D.C. Ahora se está adjudicando $48 millones, que son un aumento automático. Él no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Y entonces dice que él lo consiguió. Bueno,
La directora de Prafa también se está adjudicando unas cosas que me parece que... Pero el que está aspirando es él. Ajá, no, claro. El que está aspirando es él. Y el que fue electo fue él. Claro, entonces, ¿qué propone el Partido Popular? Pues vamos a recortarle el presupuesto a Luma y a Genera. Bueno, pero es que hay un problema de liquidez, hay un problema de presupuesto y es lo que están pleiteando y están alegando los tribunales que no es suficiente para mantener la nómina, para dar el mantenimiento. Esos incumplimientos materiales para hacer todas las cosas que le corresponde hacer mediante el contrato a Luma y a Genera. Así que están proponiendo quitarle al que está diciendo que no tiene suficiente, ¿verdad? Que son esas dos personas. Y no es que yo los esté defendiendo, ¿verdad? Se han ganado lo admitieron la semana pasada. El SAR de la Energía se paró allí y dijo que de 364 le han pagado 308. Pues le deben. ¿Admisión de parte? Claro, relevo de prueba. Entonces, la primera propuesta fenomenal de los intelectuales de la pava es esa. Entonces, la segunda propuesta, ¿cuál es? Un préstamo, Eddie. De los 3 que ya se han tomado para pagar a los jubilados. Un préstamo que es one shot deal, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo va a pagar? Ese préstamo, pues la gente. El pueblo de Puerto Rico. Me saco del bolsillo derecho y me lo pongo en el izquierdo. Esa es la pagándolo yo. Entonces, la tercera propuesta de los Illuminatis de la pava es que las transferencias que le están haciendo para cumplir con Luma y Genera, en términos de los pagos y los fondos, que de eso lo usen para mejorar el sistema de luz. Entonces, la pregunta es, ¿sabes? Es que es una incongruencia tras otra, ¿verdad? Así que no tienen propuesta. Entonces, cuando tú dices, bueno, pero es que lo que ocurre es que el gobierno del PNP, sí, pero es que alguien tiene que traer propuestas que superen las gestiones que se están haciendo. Y yo confío que se va a atender el tema de la luz antes que acabe el cuatrienio y que se va a mejorar sustancialmente. Si bien el comisionado con nuestro gobierno del PNP. Si bien el comisionado residente ha mantenido silencio en algunos aspectos, la Junta de Supervisión Fiscal, en lo del impuesto alimentario y en esto de energía también. Claro, entonces, a toda esta controversia, tienes que sumarle que la Junta de Control Fiscal está opinando y está deteniendo y está interviniendo con el tema de energía. Así que no recae solamente en las manos del gobierno de Puerto Rico, la decisión final. Claro. Y obviamente la jueza Swain, que es la que refrenda o rechaza o modifica cualquier determinación que se tome sobre esos temas. Así que, sin lugar a duda, Luma es un problema que requiere una capacidad mayor, desde mi punto de vista, que la que ha exhibido el secretario de la Gobernación y el SAR de la Energía. El asunto del mamey. Bueno, el asunto de mamey. Más recientemente. Claro, porque todo el mundo tiene, como te dije, mira a los populares, todo el mundo tiene una fenomenal idea. Mira esas 3 de los genios de la pava. Entonces, el que escucha eso dice, verdad, pero no funciona. Entonces, todo es como ese refrán, que con la boca es un mamey, pero a la hora de trabajar, a la hora de resolverlo, no lo pueden resolver. Pero no hay mucha gente dando alternativas tampoco. Bueno, hay varias alternativas discutidas. Hay varias alternativas discutidas. Pero no ha habido una gestión, digamos, que materialice con efectividad y eficiencia esa determinación que hay que tomar para resolverlo. No la ha habido. Y por eso la alternativa que llegaron de poner un cargo en la factura, cuando uno... Eso fue la Junta. Hicimos un cálculo, un amigo Jorge Colbe y yo el otro día sacamos 2 cadenas de supermercados y 2 farmacéuticas. Entre esas 4 entidades se superaban los $25 millones que se necesitan mensuales. Hay un dinero excedente y lo levantó también Carmelo Ríos, el vicepresidente del Senado. Claro, entonces, ¿a dónde están yendo esos chavos? Bueno, eso es una pregunta eso es una pregunta que digo, y en esa línea, presidente, yo estoy, ¿verdad? Tengo mi influencia, pero yo tengo 2 en casa de los jubilados. Uno le metió 35, el otro 32 años. Y ese fue el contrato que se hizo con ellos. Y se les robó hasta cierto punto porque se dejaron de hacer las aportaciones al fondo privado, que estaba tan bien nutrido y tan bien manejado que estuvieron 12 años sin que les llegara las aportaciones que se les sacaron. Y aguantaron hasta que no pudieron más, colapsaron y el gobierno de Pedro Pierluisi dijo, ok, eso es un compromiso de nosotros y lo vamos a adscribir. Esa es la historia. No, y la pagaron. Ajá. Y la pagaron, el gobierno de Pedro Pierluisi la pagaron. Así que bueno, es un tema espinoso que requiere que haya acción más que palabrería. Y hasta ahora pues ha habido mucho hablar y poco hacer. Y ese es mi planteamiento, ¿verdad? No es nada personal contra ninguna de las personas que yo señalo, sino que sencillamente la realidad es que no ha habido una solución que la gente lo vea.
y lo sienta. Y que no le duela. Y que no le duela, por eso lo sienta. Presidente, tengo que pausar, pero cuando regresemos, el último capítulo también del Mamey Gate tiene que ver con los números de la encuesta de la semana pasada del Nuevo Día. Quiero entrar ahí porque trajo una controversia entre un analista que algunos se picaron, pero no era con ellos evidentemente, con alguien que escribió una columna y con otra columna que en tiempo récord se publicó en el mismo periódico que publicó los resultados y que publicó la crítica del analista antes popular, no sé si todavía lo sigue siendo. Pero hablamos de eso cuando regresemos a ver cuál es su lectura en cuanto a eso. Esto es Nación Z con el licenciado Di López. Continuamos nuestro diálogo presidencial con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Presidente, hubo una encuesta a un año de la elección, hubo unos resultados. Yo sé que usted no siempre ha estado de acuerdo con el periódico. Nunca he estado de acuerdo. Yo anticipé que tanto su señoría como Carlos Johnny Méndez, y lo dije en Pelotadura inclusive el día antes de que salieran esos resultados, iban a tener mejor calificación y cuando se suman las A, las B y las C, en efecto fue así. Usted tiene un 51, Johnny tiene un 44, la gobernadora tiene 41, salió Miguel Romero, alcalde de San Juan, con un 60 y pico, así también como el comisionado residente. Pero se han comportado, y lo he dicho anteriormente, no porque usted esté aquí, como los adultos en el cuarto, en poner orden en muchos asuntos que no los han tenido. Hay una columna de Rafael Cox Salomar del día, hoy es jueves, fue el martes, ayer hubo otra del secretario de la Gobernación contestándole. Y por ahí trasciende el asunto más reciente, y me parece que por ahí va la línea de los incipientes agricultores del Mamey. Ya no son agricultores de cizaña. Bueno, tienen su variedad. ¿Cómo miramos los resultados y estas dos reacciones inmediatas? Mira, Eddie, yo te digo con total franqueza, el récord habla por mí. Yo llevo 17 años siendo objeto de las encuestas del Nuevo Día. Llevo 17 años ganándole. Se las pongo en ridículo. He sido electo en primarias y en elecciones, ¿verdad? Con una cantidad sustancial de votos. 5 términos como senador, 3 de ellos como presidente. Así que las encuestas del Nuevo Día han tenido muchos más desaciertos que aciertos. Comencemos por eso. Al que le gusta entretenerse con eso, por ejemplo, yo no, en los donativos que el gobierno le da a los museos de los Ferrer Rangel, en la gente que promueve legislación que los ayuda, particularmente en el tema de la energía, que ellos tienen intereses con Genera, ¿verdad? Yo no los consiento. Así que yo no les debo nada, ni quiero cuentas con ellos. Ahora, los que estaban consintiéndole... ¿Está hablando del Grupo Ferrer Rangel? Los dueños del Nuevo Día. Claro. Y los que han estado dándole chavos para el museo, haciéndole cucas monas, y cogieron esos peñonazos, pues ahí tienen. Nunca la gobernadora había tenido unos números así en esta encuesta. La verdad que no, yo no te puedo decir con esa actitud. Lo ha dicho ella misma, pero bueno. Bueno, pues nada, para mí esa encuesta, pues, no tienen... Fueron 750 encuestados y fueron claro, entonces mira esto. Cuando la primaria del Partido Popular para la gobernación, Eduardo Batia, Carmen Yulín y Charlie, esa encuesta decía que Eduardo Batia tenía el 53%, sí. Segunda estaba Carmen Yulín y tercero en el sótano Charlie. Y Charlie le ganó la primaria, pero cómodamente. Y así por el estilo podríamos hacer varias referencias de encuestas que ellos han desacertado. Entonces cuando llega el momento dicen, se cierra la brecha, un cambio inesperado. Esa encuesta yo ya las veo y... El número de desfavorabilidad ellos dándome malas notas, aprobando y yo ganando. El número de desfavorabilidad de la gobernadora es real dentro del partido. Es que no creo en esa encuesta. Pero más allá de la encuesta, o sea, de lo que ha hablado con el electorado, por la razón de lo que hablábamos ahorita de la sobrepromesa. Lo que pasa es que yo no salgo a la calle a hablar con la gente de mi partido para preguntarle si está molesta con la gobernadora. Yo no hago ese ejercicio. Hay gente que lo dice sin que usted Claro, sí, como siempre lo habrá, siempre lo habrá. La gobernadora es la presidenta del partido, la gobernadora incumbente de nuestro partido. Y usted ha criticado ciertas decisiones. Claro, tiene nuestro respeto, nuestra deferencia, pero dentro del respeto está lo que se llama franqueza. Y cuando hay algo malo que hay que corregirlo, pues hay que corregirlo. Lo que recoge Rafael Cox Salomar en su columna, en términos de los desaciertos y la sobrepromesa en asuntos puntuales como energía, agua y otras situaciones y a otras que se le ha dado prioridad. ¿Coincide con su apreciación? Bueno, esa es la opinión de la oposición política. Yo no coincido con la oposición política. La oposición política tiene su opinión. Lo que realmente me llamó la atención pero es que algunos de esos desaciertos usted los ha señalado. Por eso, pero yo no coincido con ellos. Yo tengo mi propio criterio, no tengo que coincidir con lo que diga la oposición política. Pero, por ejemplo, la columna que escribió el secretario de la Gobernación, hay gente que dice, estaba defendiendo a la gobernadora. No, se está defendiendo él mismo. En esa columna, Francisco Domínguez se está defendiendo él, no a la gobernadora, porque todos los poderes que le dieron a él
mediante la orden ejecutiva que la gobernadora suscribió cuando comenzó su mandato, son las que están siendo señaladas por la oposición política y por las encuestas. O sea, que encuestas de un periódico que ellos, ¿verdad?, simpatizaban. Habría que cambiarle el nombre, ¿no es la mujer en acción entonces? Eso es un asunto de él, ¿verdad? Yo creo que esa columna es para defenderse él, más que defender a la gobernadora. Jennifer González es muy inteligente, muy capaz, muy sagaz y no necesita que una persona como Francisco Domenech la defienda. De hecho, yo creo que Domenech le está haciendo más daño que bien. Pero esa es mi opinión y si es la persona de confianza de la gobernadora, pues yo lo respeto, ¿verdad? Yo respeto eso. Pero Domenech, lo he dicho, es el director de la campaña de la oposición política sin saberlo. Es el guionista, como hablábamos ahorita fuera del aire. El guionista de lo que va a ser los ataques al PNP en la elección próxima. La gobernadora ha admitido que hay unas cosas que mejorar, particularmente lo de la comunicación. Ahí Claro. la marcó Pablo José y le dijo, no, es que la toma de decisiones que usted ha hecho no es solamente la comunicación, puede comunicarle todo lo que usted quiera, pero si va a tomar unas decisiones que a veces usted también ha denotado, ¿verdad? Y ha criticado y ha tomado acción en cuanto a eso. ¿Qué debería hacerse, verdad? Y por eso le preguntaba ahorita si el número de desfavorabilidad es real. Parece que la gobernadora midió también, porque hay una encuesta ahí en sus informes de campaña, un costo de $82,000, que no le deben haber dicho algo muy distinto, pienso yo, porque No, si hay pues que... yo no sé porque no Pero si admite que hay que corregir es porque hay algo mal. Bueno, lo que pasa Porque es si que todo está chuchupán y todo está bien. Lo que pasa es que en todo organización y en toda gestión siempre hay espacio para mejorar. Claro que sí, yo estoy de acuerdo con ella, hay espacio para mejorar. ¿Con mejorar la comunicación es suficiente? No, con mejorar en todos los sentidos, ¿verdad? No quiere decir, ¿verdad?, que cuando tú quieres mejorar no quiere decir que estás haciéndolo necesariamente mal, es que puedes mejorar, ¿verdad? Y te puedo dar un contraste. Ajá. En la Asamblea Legislativa, en términos de aprobación de medidas, nosotros superamos, pero por mucho a la Asamblea Legislativa Popular del cuatrienio pasado. Pero inclusive superamos a la gestión nuestra anterior, en términos de aprobación y en términos de... Y ahí sacó el box productividad. score, que me sospecho que eso Ahí es lo lo que hay tengo ahí, ahí, ¿verdad? ahí lo tengo. La Asamblea Legislativa, yo le agradezco a todos mis compañeros senadores que presiden comisiones, a mis compañeros de la Cámara, al presidente de la Cámara, que han hecho un trabajo intenso, fuerte, aprobando medidas y atendiendo nombramientos en el caso del Senado, en la mayoría, y uno que otro que va a la Cámara. En esta sesión, en esta segunda sesión, han enviado 118 nombramientos, apenas quedan 15 por atenderse, de los cuales creo que 4 o 5 van a pasar y el resto no va a pasar. Algunos de ellos porque no han traído documentos y algunos de ellos porque no van a tener el aval del Senado. Y los que no se atiendan, no vamos a aceptar que los radiquen de nuevo porque no los vamos a considerar. Los que no atendamos al cierre de esta sesión, quede claro que fueron rechazados por el Senado de Puerto Rico. Tengo que pausar nuevamente, presidente, pero quiero hablar de esa relación, si ha mejorado, si no ha mejorado. ¿Cuál? La relación entre Fortaleza y los cuerpos legislativos. No solamente lo voy a sembrar sobre el Senado, porque hubo una confirmación ahí que parece un premio. Quiero que me hable de eso también. Mucho gusto. Cuando regresemos, esto es Nación Z con el licenciado Dilo. Y hablando de gente viva y fuerte, escribe nuestro buen amigo Ferdinand Pérez, que ya está Qué bueno, me alegro mucho. Si Dios Saludos quiere, a Ferdinand. parece que le van a dar de alta hoy, así Qué que bueno, me alegro mucho. la operación fue exitosa. Un abrazo para ti, hermano, nos está viendo. Presidente, esta semana se atendió un nombramiento que no es nuevo, me parece que había sido presentado hace un tiempo y que revive la controversia quizás de la orden divina que legaliza las casetas de la Palguera. Bien. Pues mira, te lo voy a contestar de la siguiente manera. Yo rechacé el nombramiento de Verónica Ferrayoli. Fue durante mi campaña y teníamos algún vínculo de amistad. Rechacé el nombramiento de Janet Parra, el de Arturo Galfer, entre otros. Nombramiento más importante que... Y no se le pidió su consenso antes de presentarlo. Punto. Lo rechazamos. Usted había dicho que se comunicaba con... No era nada personal. No era nada personal. Era porque se evaluaba en sus méritos, ¿verdad? Y fueron algunos de ellos en comisión total. Rechazamos el del procurador de personas con impedimento. El del secretario de Salud también estuvo ahí. Y el del secretario de Salud se escudriñó, al igual que el del secretario de Recursos Naturales, se escudriñó profundamente, ¿verdad? Minuciosamente. Y eso pudo haberse evitado si hubiese llamado a usted y decía, pensando... No, porque si hay que examinar, se examina, ¿ok? Entonces. Pero después. Claro. El consenso no lo hubo. No lo hubo. El consejo, debo Claro. decir. Pero si sobre la marcha surgen cosas, pues se examinan. Entonces, Claro. Samuel Acosta, que es el que los izquierdosos han estado atacando, fue nombrado hace tiempo.
Desde agosto me parece que estaba estuvo ese nombramiento allí. No presentaron ninguna evidencia de que él tuviera una querella profesional, una querella en ética viva o pendiente, o en cualquier otro foro, ¿verdad?, administrativo, que pudiera de alguna manera sancionar conducta inapropiada de un profesional de la abogacía, ¿verdad?, o de un funcionario público. Ah, mira, que es que aquí el FEI una vez lo investigó. Cierto, no lo investigó a él solo, investigó a varios funcionarios de recursos naturales y presentaron cuando se radicó, cuando se refirió, pero se le olvidó un detallito, presentar la resolución final del caso, de la investigación, que dijo que ninguno de ellos cometió ninguna violación y que no había pruebas. Entonces, ¿quiénes están en contra de Samuel Acosta? Bueno, los populares que proponían a Acevedo Vilá como candidato a gobernador mientras tenía 24 cargos de corrupción. Los populares que decían, este tiene 24 cargos de corrupción, pero voten por él. La independentista María de Lourdes. Yo no votaría por un juez ante quien una mujer le dijera que fue hostigada sexualmente y el juez le dijera, es una conversación entre adultos, aquí no hay caso. O tratara de chanchullarlo, como lo hizo usted, senadora María de Lourdes Santiago, con las mujeres del Partido Independiente. Usted, que el asesor suyo las hostigó, y usted lo sabe. Yo no votaría por un juez que, observando el macaneo a ciudadanos que están protestando en Cuba, como lo hicieron, despachara livianamente eso y apoyara el macaneo, como lo hizo usted, senadora María de Lourdes Santiago. Y ni usted, ni el otro senador que fue un obsequio, ¿verdad?, del mecanismo de ley de minoría, pudieron probar ninguna conducta, ni con ningún documento, nada incorrecto de él. Que él participó en la redacción de una orden administrativa, como los abogados, como el asesor suyo, el hostigador, le asesoró a usted un montón de cosas. Pero la decisión final caía en usted. Caía en usted. Como cayó la decisión suya de decir que era una conversación de adultos. Y no tomó acción contra él. Ella no tomó acción contra su asesor y ayudante hostigador. Pero lo que voy, presidente, es pero que entonces, desde agosto está... ¿a quién se le puede ocurrir? Pues porque dimos el espacio. Sí, pero Todo la semana pasada, Ajá. bajó la noticia del asunto de si había una investigación federal o no de la casa de la Palguera, claro, de los suegros de la gobernadora. Sí. Y se recuerda que quien autorizó o quien propendió, quien escribió la orden, ahora se le denomina como juez y se le confirma. No. Porque los asesores no ordenan y no determinan y no deciden. Sugieren. Es casualidad que eso haya salido la semana pasada y que esta semana se confirme a la persona que por un tiempo estuvo buscándose de cómo había llegado esa orden allí, al escritorio de Waldemar Quiles. Nosotros abrimos el espacio y dimos el tiempo suficiente para que cualquier entidad, institución gubernamental o privado, ciudadano, que tuviera algo que decir, lo dijera. No vinieron. Entonces, ¿cuál debe ser la acción en un caso como ese? Bueno, pues en ausencia de que alguien compareciera específicamente mostrando alguna ilegalidad, decir, no, es que los del PIB. Y está bien, ese es el mérito, ¿verdad? Para confirmar o no. Pues, Lo que traigo es el timing. Pero es que no tiene que ver una cosa con la otra porque se dio más que tiempo suficiente. Sí. Nosotros hacemos investigaciones de campo. Créeme que las hacemos. Y examinamos todos los nombramientos. Por eso le hemos dicho a la gobernadora, mira, hay este problema, o a la oficina de nombramiento, hay este problema, porque lo hacemos y no es personal. Pero si lo ve de afuera, mantiene viva la controversia de la gobernadora y de la casa de la Palguera. Mantiene viva la controversia con los que... Y que esa fue una de sus prioridades. Mantiene viva la controversia con los que nunca están conformes. Claro. La Monserga Pipiola. Que están a favor de Maduro, de Díaz-Canel, de Ortega, del macaneo y de los hostigadores sexuales. No, son unos caripelados, no tienen autoridad moral. Entonces, Samuel Acosta, su delito, su pecado ante esos de la izquierda es que es estadista, o que lo identifican con un gobierno del PNP. Eso es todo un delito. Pero no pudieron proveer nada. Ellos pudieron haber hecho un informe de minoría. No lo hicieron. ¿Qué le iban a poner en el informe de minoría? Pregunta. Así que tú la escuchas con esa bochillona y estridente y arrancándose las vestiduras, pero apoya el macaneo y apoya los hostigadores sexuales y apoya que le quiten la propiedad privada a los ciudadanos en Puerto Rico. Me queda poco tiempo y tenemos que cubrir lo que hay pendiente para este final de cierre de sesión. Bueno, lo que yo tengo aquí,
¿verdad? Y el futuro y su futuro político, si quiere lo dejamos para otro día, porque hay su futuro político, porque después de 5 términos y 3 como presidente, hay gente que ya lo pone para la gobernación. Sí, y no es la primera vez que lo hacen, pero yo estoy contento con lo que hago. Y entonces, mira, todos los partidos políticos tienen que buscar las mejores personas para ganar la elección. Punto. Llámese como se llame. Y eso se evalúa en el momento de las candidaturas. Antes no. Eso que no reten en privado. No. Si no es viable para ganar en el partido que sea, pues hay que sustituirlo. Punto. El que sea. Porque los partidos políticos tienen que buscar a la gente que tengan la capacidad, tengan el apoyo y puedan ganar para gobernar. De eso se trata. Y eso nos aplica a todos. Y es muy temprano para hacer ese acertamiento. Demasiado temprano, sin lugar a dudas. Voy a la pausa y regresamos entonces con lo que hay pendiente en nuestros minutos finales acá de televisión. Continuamos hasta las 8. Recuerden, aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López, presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. ¿Qué hay pendiente para el cierre de sesión? Hoy es el último día de aprobación de medidas y los comités de conferencia y alguno que otro nombramiento, me sospecho, para el próximo martes 18. Correcto. De los nombramientos, en esta sesión ordinaria, la gobernadora envió 118. Hemos aprobado 97. La gobernadora retiró 4. Y hemos rechazado 2 hasta ahora. Así que quedan 15. Hasta ahora. Quedan 15 nombramientos, de los cuales honestamente te digo que creo que 5 de ellos van a pasar el crisol. El resto no, por varias razones. Algunos que no han traído los documentos, así que yo interpreto que si no trae los documentos es porque nos interesa el... ¿Y ha habido inconsistencias en las pruebas de campo, en las investigaciones de lo que dice el papel? Los que no hemos atendido, voy a verlos ahora, ¿verdad? Y me enteraré. Pero sé que hay 5 que no van a tener dificultad porque ya están esos adelantados. Y los otros, pues sencillamente algunos no han traído los documentos y si no traen documentos, pues no puede ser evaluado, punto. Y que quede claro que nombramiento que no atendamos, que se entienda que fue rechazado y no vamos a aceptar que lo vuelvan a nombrar. Y si lo vuelven a nombrar, no hay espacio para eso. Lo vamos a rechazar en enero inmediatamente. Así que hemos aprobado prácticamente la totalidad de los nombramientos. Comparando la productividad, que era lo que te decía, por ejemplo, en el 2017, que yo era el presidente, el Senado atendió 292 medidas en la primera sesión ordinaria. En el 2021, que era José Luis Dalmau, atendió 205. Y en la primera sesión del 2025, 359. O sea, superamos dramáticamente, no tan solo el Partido Popular, sino inclusive la nuestra. En la segunda sesión ordinaria, en el 2017, que yo era presidente, se atendieron 227 medidas. José Luis Dalmau en el 2021 atendió 193 y hasta ahora hemos atendido 282. Estoy seguro que vamos a rebasar sobre 300. ¿Alguna legislación álgida para este proceso? Bueno, el tema de la palguera que no se va a atender, el tema de la reforma contributiva. Hemos detenido o hemos puesto en suspenso. Todavía no se ha presentado reforma contributiva. Medidas de Ley 60, de ganancia de capital, entre otras, porque no queremos que después que se apruebe nos digan, pero es que como se aprobó eso, ahora tenemos que ser más restrictivos con los trabajadores y asalariados. Y cuando tengamos todo sobre la mesa, las atendemos todas juntas. ¿Va a haber extraordinaria? No sé, eso es una facultad de la gobernadora, no sé si habrá. ¿Estaría disponible para interrumpir su...? Yo estoy disponible para trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Ese ha sido mi récord. Gracias, presidente, por estar con nosotros. Gracias a ti, Eddie. Achero, gracias. Gracias a todos y buen día a los de Tele 11. Igualmente. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como les había... Esta no se las anticipé, se las tengo de sorpresa. En la línea telefónica, el portavoz de la delegación del Partido Popular en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer y Santiago. Buenos días, representante. Bienvenido una vez más aquí a Nación Z. Muy buenos días a ti y a todos los que nos están sintonizando. Un placer estar compartiendo junto a ustedes en la mañana de hoy. Último día de aprobación de medidas. Ahorita hablé con la portavoz alterna del Partido Independentista. Acaba de salir del estudio el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Último día de aprobación de medidas, a 5 días de culminar la segunda sesión ordinaria de este primer año del cuatrenio. ¿Cómo lo distingue quizás a los previos que usted ha participado en diferentes vertientes? ¿Cómo ve lo que se ha logrado, lo que no, lo que se quedó pendiente, lo que pudiera ser álgido de aquí al martes? Ninguna medida de las que queda pendiente resuelve los problemas que enfrentamos los puertorriqueños, así que no será un cierre de sesión, ¿verdad?, importante o con algo que pueda resolver algún problema. La verdad el caso es que lo que quedan son el proyecto controversial de información pública que se le dio vista ayer en la Cámara de Representantes, que me imagino yo que sí
todo está bien, pues bajará hoy. Sé que ayer se colgaron 9 medidas del PNP en el Senado, así que me imagino yo que hay algún tipo de controversia entre las delegaciones de Cámara y Senado. Representante, si cogemos los 5 programas de gobierno de los partidos principales y lo contrastamos con la legislación presentada, propuestas, no críticas, propuestas, ¿cómo compara una cosa a otra de las 5 o de las 4 o las 3 delegaciones que existan en Cámara y Senado, además de los independientes? Bueno, yo te puedo hablar por la delegación del Partido Popular Democrático. Nosotros hemos presentado sobre 400 medidas legislativas. La mayoría de ellas provienen, ¿verdad? Pues son por delegación del plan de gobierno que presentamos. Se puede decir que del 4 a 6% se ha atendido. ¿Cuánto? 4 al 6%. ¿Se presentó ya en legislación? No. Sobre 400 medidas se han presentado y solamente se han atendido de 4 al 6% han sido aprobados. Por eso, pero antes de ir a aprobarlas, ¿cómo se ha vaciado esos programas de gobierno en legislación proponiendo las ideas que estaban? Porque mire para dónde voy. Lo que se prometió en campaña, ya sea primarista o la general, y lo que hay por lo menos presentado. La aprobación es otra cosa porque, ¿verdad?, la prerrogativa del legislador y de los presidentes de los cuerpos o de la persona que lo baje a calendario, entiéndanse los portavoces de mayoría, pues incide en esa línea. Pero por lo menos presentarle al país esas ideas, porque lo próximo le voy a preguntar si se ha comunicado esta existencia de propuestas para los diferentes problemas que enfrentamos los puertorriqueños. Por supuesto, cuando se habla de corrupción, se habla de haber presentado los proyectos para eliminar el FEI, ética gubernamental, inspector general y la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, se presentó un proyecto para establecer un plan de seguridad alimentaria para el país. Cuando hablamos de crisis de vivienda, presentamos 4 medidas que entendemos son pertinentes para atender la crisis de vivienda, y así en otros temas como educación y salud, medidas que provienen de nuestro plan de gobierno han sido presentadas, pero como te mencioné, solamente del 4 al 6%, maybe un poquito más por el hecho de que se han aprobado unas medidas en los últimos días, pero no pasa del 8% de las medidas que han sido aprobadas por la Cámara de Representantes, de proyectos que provienen de la delegación del Partido Popular Democrático, que son sobre esos 400 medidas. Si vamos a, yo estoy seguro, ¿verdad?, que usted dentro de prepararse también, si vemos el programa de gobierno, lo que le prometió la gobernadora Jennifer González y lo que se ha traducido a la legislación, a pesar de que no se ha presentado todavía la reforma contributiva, ¿pudiéramos decir lo mismo quizás en términos de por ciento de lo que se le había prometido al país que se ha presentado en legislación para cambiar la situación? Eddie, yo no sé si ya la gobernadora tiene más comités o viajes. De lo único que estoy seguro es que tiene serios resultados. Aquí la legislación que se ha presentado no ha resuelto ninguno de los problemas apremiantes que enfrentamos todos los puertorriqueños. Quizás la falta de comunicación entre los presidentes de los cuerpos y la gobernadora pudiera incidir en que no se haya ni tan siquiera radicado eso que dice el programa de gobierno del PNP. No creo que sea quizás la falta de comunicación que existe entre el liderato legislativo y la gobernadora de Puerto Rico, pues está afectando la vida de los puertorriqueños, definitivamente. Impuesto al inventario, el proyecto de las escoltas y el proyecto de transparencia gubernamental pudieran ser ejemplos de eso. Por supuesto. La legislación de las escoltas se produce solamente pues hay una presión para quitarle las escoltas a Wanda Vázquez, algo que podía hacer la gobernadora de Puerto Rico, ordenando al secretario, al superintendente de la policía a tomar acción en cuanto al impuesto al inventario. Hasta la propia gobernadora celebró la medida. Luego fue que dio el virazón. ¿Debería hacerse un proyecto simple y sencillamente para Wanda Vázquez? Bueno, ese es el proyecto que se aprobó. ¿Se aprobó? Y para los futuros gobernadores y para los candidatos a la gobernación y la comisaría residente de las elecciones. En ese sentido, el que haya estos proyectos álgidos tan temprano en el cuatrenio, ¿verdad? Y que no necesariamente, fíjese que quiero hacer el contraste entre lo que se prometió de manejar, que quizás tenía premura y que por eso la gente votó por quien votó,
cómo eso compara de lo prometido a lo que tan siquiera se ha presentado y si vamos a lo aprobado, pues más todavía. Pero es que parece haber la percepción del país, representante, es que hay unos asuntos presentados por vía de legislación que nadie pidió, que no necesariamente son una prioridad para la persona de a pie que está esperando su alivio. Y entonces, ¿cómo podemos entender eso con lo buen olfato que tienen, ¿verdad? Políticos me refiero, de los presidentes de los cuerpos, de la gobernadora y del PNP que barrió contundentemente la elección? Bueno, porque la realidad de lo que estás hablando es que los puertorriqueños sienten que esto es un gobierno para los amigos y para los familiares y no para resolver los problemas a la gente. ¿Por qué? Porque la primera acción que toma la gobernadora es una orden ejecutiva, la famosa orden divina, para quitarle la investigación a sus suegros en La Palguera, y la primera legislación que presenta por administración es legalizar lo ilegal en La Palguera para la casa de sus suegros, que dicho sea de paso, ahora hay una investigación federal sobre la familia de la gobernadora, y me parece que los puertorriqueños están claros que mientras se legisla y se premia a los familiares y a los amigos, para el país no hay ningún tipo de solución para atender las crisis que enfrentamos. La confirmación del redactor de la orden ejecutiva como juez superior. Un premio. Y eso es otro ejemplo, o sea, a una semana de haber recibido las notas de que estaban colgados, no se dieron cuenta por qué estaban colgados, porque literalmente el país sabe que están premiando a los familiares y a los amigos, y para el país no hay ningún tipo de solución para resolverle los problemas que enfrentamos. Con este resultado de la encuesta del Nuevo Día y la desfavorabilidad que presenta hacia la figura de la gobernadora, ¿la inhabilita ya para la elección del 2028 o entiende que quizás quede mucha política y que la gobernadora se puede rehabilitar para propósitos de correr en la próxima elección? La gobernadora está colgada, ¿verdad? En cuanto a la rehabilitación o su futuro político, pues le toca a ella decidir qué va a hacer, y el país pues votará en las elecciones del 2028, y estoy seguro que no tiene chance o break alguno. Ha surgido una controversia reciente. Ajá. Sí. Y eso tiene que ver, ¿verdad?, con la impresión que uno da en los primeros 10 meses. Ha sido malísimo. Pero tomando eso para propósitos de argumentación, ¿verdad? No lo estoy adjudicando. Si así fuera, ¿eso la inhabilita ya para correr exitosamente para una primaria o para la elección general del 28 con estos números? No, todo el mundo tiene derecho a coger y a coger pelas también. ¿Qué habría que cambiar para rehabilitar a la gobernadora de ser así? Eso es una discusión que tiene que tener ella. Yo lo único que te puedo decir es que la legislación que se está presentando y las decisiones que se están tomando no son de beneficio para la gente, sino para familiares y amigos. ¿Es estrictamente la actitud de la gobernadora, su grupo de trabajo, las decisiones que ha tomado, hacer cambios en el gabinete? ¿Nada de eso pudiera ofrecer una opinión de qué debería cambiar? Si el Partido Popular estuviera en el gobierno, haría falta, mi mensaje, ¿verdad?, sería que hace falta más ejecución, mejor comunicación entre los cuerpos legislativo y legislación que resuelva los problemas de la gente. Eso no está pasando. ¿Y cómo resuelvo esa percepción de que, como usted dice, que alguna gente tiene de que se gobierna para los amigos y para la familia? Bueno, presentando legislación que atienda las necesidades de nuestro pueblo, y eso no está pasando. Representante, ha surgido una controversia entre qué es adjudicable para la directora de Prafa y qué es adjudicable para el comisionado residente Pablo José Hernández y Rivera. ¿En serio esa discusión se está dando? Sí, los dos están allá y se han adjudicado en el periódico los titulares, que si lo del WIC, lo del PAN. La de Prafa no andaba en viaje en Madrid. No lo sé, por eso le pregunto a usted si usted sabe. Por eso porque es que no entiendo, porque aquí ella dice que tiene la directora de Prafa cuando estaba de viaje en Madrid. Que como el comisionado residente es demócrata y ella es republicana y ella tiene otras capacidades, y la realidad es que madrugó en cierta instancia los asuntos como que había sido por la inserción de ella y no por el comisionado residente que está allí. Lo único que yo sé es que madrugó para viajar, porque el comisionado residente ha estado presente en todo momento desde que comenzó el cierre del gobierno federal. Bueno, lo que me refiero de madrugar es que fue la primera en informar que se nos aumentaban los chavos del WIC, los chavos del PAN, que el gobierno, el cierre, madrugar para coger un viaje. El cierre del gobierno federal iba a terminar, todo lo supimos por voz de ella. Quizás el comisionado residente estaba muy ocupado con Mandamni. Por favor.
por favor, Eddie. El comisionado residente ha estado sumamente activo en el tema del cierre federal. Celebró, entiendo que fueron 2 bancos de llamadas telefónicas para compartir la información que tenía sobre el cierre del gobierno federal. Se conectaron yo creo que en cada uno de ellos sobre 10,000 personas. Hacía Facebook Live para hablar sobre el tema, hacía conferencias de prensa para hablar sobre el tema. Sí, porque en Incluso gerencia no tenía ninguno de los dos porque no tienen voz ni voto allí. Le pidió a la legisladora, a la gobernadora, que emitiera una orden ejecutiva copiando el modelo del 2019 para garantizarle servicios, ¿verdad?, y dinero a los empleados federales que no estaban cobrando. A petición suya, la delegación del Partido Popular en la Cámara de Representantes presentó una medida recogiendo esa orden ejecutiva del 2019, garantizando PAN, moratoria en los bancos para los préstamos de los empleados federales. De la misma forma, se ha mantenido activo comunicándole al país lo que estaba pasando en el cierre federal. Creo que la controversia, Bofil se levantó, la madrugaron del trabajo que se está haciendo y en Madrid parece que le dieron un regaño y quiso aparentar de que está haciendo algo, pero no está haciendo nada. En términos está como la gobernadora viajando. En términos del Partido Popular, representante, la convocatoria que se hizo para los alcaldes, que de 41 fueron 6, ¿eso tiene impacto en el liderato de Pablo José Hernández? Allí fueron los comisionados electorales de los pueblos, eso era más una actividad para los del tema electoral y estaban todo el mundo representado. Pero él convocó a los alcaldes y no fueron. Y dijo que iba a haber consecuencias contra los alcaldes, pero no contra el alcalde House, que estaba en España con la gobernadora. No, hubo una invitación a participar, pero la realidad del caso es que y no acudieron. Esto es una actividad electoral en donde van los comisionados electorales, que es la parte importante de que puede haber mejor asistencia y otras cosas, pues por supuesto, pero no es de preocuparse a 4 años de las elecciones. ¿No le preocupa que vayan a aplicarle la indiferencia a unos y a otros no? No, la realidad del caso es que era una actividad electoral. Estuvieron participando los comisionados electorales, los alcaldes estaban bien representados. No tengo ningún tipo de preocupación en cuanto a ese tema. A futuro, con cómo se pudiera esto manejar dentro del Partido Popular, lo que está pasando, la recaudación casi millonaria que se hace en La Pava, ¿no va a enfrentar el comisionado residente en las mismas situaciones que enfrentó quizás Jesús Manuel Ortiz? No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cambió? No, oye, la realidad del caso es que tienes un Partido Popular activo, un Partido Popular que está pendiente de las acciones que está tomando el presidente y la base del Partido Popular apoya en su totalidad a Pablo José, así que no a diferencia de con Jesús Manuel. Y lo puedes notar, ¿verdad? Los pasados 4 años, cada vez que se elegía a un presidente, siempre tenía controversia. ¿Cuáles han sido las controversias del Partido Popular en los últimos? Pero ahora parece no haber unas controversias que había viva el año pasado, vamos, tan cercano como el año pasado. ¿Qué cambió? Nuevamente, tienes varios ejemplos de elecciones en donde el Partido Popular Democrático perdió, donde se eligió un presidente y su primer año estaba lleno de controversias. Controversias y ahora esas controversias se han disipado. Controversias por levantar dinero, controversias por las acciones que estaba tomando. Columnas en periódicos. Levantado dinero. Pablo José estableció un reglamento que se aprobó por el Consejo de Reglamento. Me parece que hay unidad en el Partido Popular, que se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer y que es bien distinto lo que está pasando ahora a lo que pasaron en la última década. El Partido Popular. Y si hubiera que identificar cuál es el cambio, qué cambió que provee para que eso pase ahora que no pasaba hace un año. Definitivamente el liderato y la figura de Pablo José. Ok. Representante, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Un abrazo. El día va a ser largo, así que vaya preparándose. Un abrazo. No creo que vaya a ser muy largo. ¿Ah, no? Por las controversias. No creo que sea muy largo. ¿No hay nada álgido que vaya a estar en el panorama, comités de conferencia, nada de eso?
como te mencioné, no hay nada trascendental, así que dado al hecho de que ayer se colgaron 9 medidas en el Senado de la Cámara de Representantes, creo que hay algún tipo de controversia que existe y que será una sesión más rápida normal, a menos que se hayan sentado y hayan resuelto las controversias. Parece que sí, que hay hay un nuevo estilo, representante, porque la gobernadora dijo el lunes que ella va a hablar con los presidentes de los cuerpos y después con la conferencia legislativa antes de presentar la reforma contributiva, que by the way, a lo mejor le interrumpen su receso navideño para que tenga que ir allí a... Yo no tengo ningún problema, o sea, tardó un año, cambió de posición 6 meses, así que si es para mejorarle la calidad de vida a los puertorriqueños, ahí estaremos presentes. De hecho, yo espero que venga acompañado de donde es que van a sacar los 500 millones de pesos. Gracias, representante. Porque si no, que no hagan el ejercicio, es fútil. Hablamos luego. El representante y portavoz de la delegación del Partido Popular en la Cámara de Representantes, Héctor Enrique Ferrer y Santiago. Mire, y consono con esto de la reforma contributiva, hay una columna que no quería dejar pasar la oportunidad para recalcarles, de don Kenneth Rivera, que está interesantísima porque habla de este mismo aspecto que trae el portavoz Héctor Ferrer, y también lo que debe hacer y lo que no debe hacer el gobierno, y lo que los retos que pudieran enfrentarse a nivel de la Junta de Supervisión Fiscal, del plan fiscal, de muchas otras cosas. Está en el periódico Nuevo Día y me parece muy a propósito y muy puntual para toda esta discusión. Y Kenneth sabe, fue presidente del Colegio de CPAs, también fue presidente de la Cámara de Representantes, presidente de la Cámara de Comercio. Fue Kenneth Rivera, estuvimos como colaborador de él en esa instancia en algunas cosas cuando estaban proponiéndose y las conversaciones, y además eso fue cuando estábamos trabajando lo del relevo aquel para la ley de cabotaje y ver cómo podíamos trabajar con eso. Al final pues había unos asuntos ahí de lo que salía de Puerto Rico versus lo que entra. Y era complicado. Y otra cosa que quería compartir con ustedes es que la sentencia de Wanda Vázquez finalmente se pospone. Va a pasar Reyes. Está para el 8 de enero hasta ahora, porque los abogados dijo que necesitaban más tiempo y todavía está pendiente Julio Herrera Bellutini y el ex agente federal Mike Rossini, que ya la juez había determinado que se iban a sentenciar el 8 de enero. Así que la de Wanda Vázquez también para el 8 de enero. Puede celebrar el pavo, puede celebrar Navidad, despedida de año y los Reyes, y 2 días después estarán allí en la misma sala 6 del Tribunal Federal. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.